La vida de Ryan Clark era tranquila, normal, hasta que un día decidió contratar a una nueva ama de llaves. Nunca en sus sueños más salvajes imaginó que esa decisión lo llevaría a una aventura como ninguna otra. Fue en una mañana soleada cuando se despertó y se encontró con una escena completamente surrealista. Su nueva ama de llaves, Alia, una alienígena de la especie Tyrian, estaba sobre él. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Ryan no podía creer lo que veía. La suave piel lavanda de Alia brillaba bajo la luz dorada del sol matutino. Sin saber qué hacer, intentó entender lo que estaba pasando, pero sus pensamientos se nublaban. Alia, completamente ajena a la confusión que causaba, explicó, con una calma desconcertante, que en su cultura, el contacto físico y dormir juntos era una práctica común para conservar el calor corporal. ¿Qué está pasando?, susurró Ryan, tratando de procesar la situación. Pero Alia no parecía notar la gravedad del asunto, y su explicación solo hacía que todo fuera aún más extraño. Es parte de mi biología, Ryan. En nuestra especie, el contacto físico es esencial para nuestra supervivencia. A medida que sus palabras se deslizaban suavemente entre la confusión de Ryan, él no podía evitar sentirse fascinado por su voz melodiosa y su comportamiento tan directo. ¿Podría ser que este encuentro extraño fuera el principio de algo más allá de lo que él jamás habría imaginado? Sección 1. Diferencias culturales. Ryan Clark no podía dejar de pensar en lo ocurrido esa mañana. Después de la explicación de Alia, se encontraba sentado en la cocina, mirando el café mientras lo dejaba enfriarse, sin saber exactamente qué hacer con todo lo que acababa de escuchar. Alia, por su parte, estaba a la mesa cerca de él, hojeando un libro de recetas humanas que había encontrado en la cocina. Parecía tan tranquila, como si nada hubiera sucedido. Entonces, según tú, en tu cultura, ¿esto es completamente normal?, preguntó Ryan, rompiendo el silencio. Su voz aún llevaba el atisbo de incredulidad, pero también había una chispa de curiosidad. Quiero decir, que te acurruques conmigo mientras duermo. Es algo que haces con todo el mundo. Alia levantó la vista, sorprendida por la pregunta, pero no dejó de sonreír. Sí, Ryan. En nuestra especie, el calor corporal es esencial para nuestra supervivencia, especialmente durante la noche. No es algo relacionado con él. ¿Cómo lo llaman ustedes? Coqueteo. Es simplemente una cuestión de biología. Ryan se pasó una mano por el cabello, dándose cuenta de lo complicado que iba a ser vivir con alguien que veía el mundo de una manera completamente distinta. Entiendo, pero digamos que las cosas no suelen ser tan directas entre los humanos. Alia frunció el ceño ligeramente, pensativa. No, vaya, eso es curioso. En mi planeta, lo que se siente no se oculta. Deberían ver cómo los tirianos se comunican. Todo es claro y transparente. No hay lugar para malentendidos. Ryan se quedó en silencio, tratando de comprender cómo podrían comunicarse tan abiertamente en todo momento. Pero, a pesar de las diferencias, había algo fascinante en la forma en que Alia veía el mundo. Entonces, ¿cómo gestionas esas cosas humanas? ¿Las relaciones? ¿El amor?, preguntó Ryan, casi sin darse cuenta de que estaba llevando la conversación a un terreno mucho más personal. Alia lo miró con sus ojos azules, fijos en los suyos. El amor, como lo llaman ustedes, es directo también. Pero en nuestro caso, todo es cuestión de crear una conexión real. Si sentimos algo, lo dejamos fluir. No lo escondemos. ¿Y tú, Ryan? ¿Cómo lo haces? Es todo tan complicado para los humanos. Ryan se sintió incómodo, pero no podía dejar de responder a su pregunta. Lo que quiero decir es que tenemos rituales, protocolos, no solo para el amor, sino para todo tipo de interacción. No es tan fácil como sentir algo y hacerlo. Hay reglas, expectativas. Alia lo interrumpió suavemente. Las reglas. Sí, las comprendo. Pero a veces esas reglas hacen que sea más difícil ser uno mismo. ¿No? Ryan la miró, casi sin palabras. Alia tenía una forma tan simple y directa de hablar que hacía que todo pareciera innecesariamente complicado. Supongo que sí. Un silencio cómodo cayó entre ellos mientras Alia se levantaba para preparar el desayuno. Voy a hacer algo que se llama panqueques. Me he estado preparando para esto, dijo, con una ligera sonrisa. He leído tus preferencias alimenticias en el perfil que me proporcionaron, y vi que te gustan los arándanos. Ryan no podía evitar sonreír, a pesar de la situación incómoda. Pancakes, Bueno, eso suena bastante humano.
Alia levantó una ceja, mirando de reojo. ¿Y eso es bueno o malo? Ryan se rió. No. Es genial. Solo que... Bueno, este día ha sido un poco raro, ¿sabes? Lo sé, respondió Alia con una sonrisa traviesa. Lo he notado. Pero quizás un desayuno casero ayude a suavizar las cosas, ¿no? Ryan asintió mientras se recostaba en la mesa, mirando cómo Alia se movía con tanta gracia mientras preparaba el desayuno. Había algo hipnótico en su fluidez, como si todo lo que hacía fuera natural para ella. No te preocupes, continuó Alia mientras mezclaba los ingredientes. Haré todo lo posible para que tu día sea un poco más fácil. Ryan se sintió extraño, pero también un poco aliviado. Las palabras de Alia, su presencia, su manera de ser, hacían que la situación fuera más soportable. Algo en su ser le decía que tal vez esto no era una simple convivencia de trabajo. Tal vez había algo más detrás de todo esto. Pero aún no podía comprenderlo completamente. Gracias, Alia, dijo, casi en voz baja. Realmente aprecio todo esto. Ella sonrió nuevamente, sin dejar de preparar los panqueques. Lo hago con gusto, Ryan. Aprender las costumbres humanas está siendo interesante. Muy interesante. Ryan observó cómo ella colocaba cuidadosamente los panqueques en el plato, cada uno perfectamente dorado. El ambiente en la cocina era más relajado ahora. Tal vez era el calor de la comida, o tal vez simplemente era el hecho de que Alia estaba haciendo su esfuerzo para integrarse. Sea lo que fuera, algo dentro de él estaba comenzando a ceder. Y los panqueques están listos. Espero que los disfrutes tanto como disfruto yo aprender sobre tu mundo, dijo ella, colocando el plato frente a él. Ryan miró los panqueques y luego la miró a ella. Estoy seguro de que lo disfrutaré, dijo, pero en su mente estaba comenzando a cuestionar no solo lo que había sucedido, sino también lo que estaba por venir. Sección 2. Explorando nuevas fronteras. A medida que Alia y Ryan continuaban su jornada, el ambiente en la casa se volvía cada vez más peculiar. Aunque los primeros días habían estado llenos de incomodidades y malentendidos, algo empezaba a cambiar. La curiosidad de Ryan por comprender la cultura de Alia se estaba convirtiendo en algo más profundo, y las conversaciones entre ellos empezaban a hacerse más frecuentes, más abiertas. Estaban sentados en el salón esa tarde, cuando Ryan finalmente reunió el valor para preguntar algo que le había estado rondando en la cabeza desde el día anterior. Alia estaba revisando unas notas sobre costumbres humanas, mientras él observaba la pantalla de su computadora, aparentemente desconectado, pero en realidad estaba procesando toda la información que le había sido revelada en los últimos días. Y bien, Alia, comenzó Ryan, su voz suave pero llena de incertidumbre, digamos que, entiendes cómo funciona el amor entre los humanos, ¿cierto? Alia dejó el papel en la mesa y lo miró fijamente, sus ojos azules brillando con una curiosidad casi palpable. Sí, lo entiendo. De alguna manera. Es un proceso complejo, ¿no? Con emociones, señales no verbales. Cosas que a veces ni ustedes mismos entienden. Ryan se rió, un poco incómodo. Sí, algo así. Pero mi pregunta es, ¿cómo sabes cuando alguien siente algo más por ti? Quiero decir, no todo es tan claro como lo dices. A veces estamos tan atrapados en lo que deberíamos hacer que no sabemos qué sentimos realmente. Alia sonrió suavemente, comprendiendo lo que quería decir. Creo que en mi cultura no complicamos tanto las cosas. Si sentimos algo, lo expresamos. Si no lo hacemos, no lo sentimos. Pero me parece que en tu especie hay mucha indecisión. ¿O dudas? Tal vez sea por las reglas que mencionaste antes. Ryan pensó en su respuesta durante un momento. Sí, las reglas están ahí para ayudarnos a entender qué está bien y qué está mal. Pero, a veces, las emociones son más complicadas que eso. Es difícil saber cuándo actuar y cuándo no. Nos asustan las implicaciones. Alia asintió, su expresión tranquila, aunque había un destello de curiosidad en sus ojos. Entiendo. Nosotros, los tirianos, no tenemos tanto miedo de las implicaciones. Si alguien siente algo, lo seguimos. Si no, no lo hacemos. Es muy directo. ¿Y tú? ¿Qué piensas de todo esto?, preguntó Ryan, sorprendido por la sinceridad de Alia. Alia se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que Ryan no había visto antes. Pienso que tal vez es hora de que los humanos dejen de dudar tanto. Las emociones son hermosas, Ryan. No deberían ser temidas. Un silencio cómodo los rodeó mientras Ryan procesaba sus palabras. En ese momento, Alia se levantó y se acercó a una mesa cercana,
recogiendo una pequeña caja que había estado guardada allí desde su llegada. De todos modos, pensaba que podrías ayudarme con algo, dijo mientras sacaba un pequeño dispositivo que parecía un gadget futurista. Esto es un adaptador. Mi especie tiene algunas dificultades para comprender completamente las emociones humanas. Lo que hago con esto es leer tus signos vitales de una manera más precisa. Puede ayudarme a entender mejor cómo te sientes en este momento. Ryan se quedó sorprendido, sin saber qué pensar. ¿Me estás diciendo que quieres leer mis emociones? Eso es muy personal, Alia. Alia lo miró fijamente, pero no con intenciones intrusivas. No es para invadir tu privacidad, Ryan. Es para poder comprender mejor tu cultura, para poder adaptarme más fácilmente. No tengo intención de usarlos para nada que tú no apruebes. Ryan, aunque algo desconcertado, asintió lentamente. Está bien, supongo. Pero, ¿qué harías con esa información? Alia sonrió levemente, una sonrisa genuina que no parecía tener segundas intenciones. Lo usaría para entenderte mejor, para comprender lo que realmente necesitas o cómo puedo mejorar esta experiencia. No para manipular, sino para connector. Si no te parece bien, no lo usaré. Ryan observó cómo Alia activaba el dispositivo, y la pantalla del gadget se iluminó con una luz suave y azulada. Alia acercó el dispositivo a Ryan, observando atentamente los datos en la pantalla. Tus signos vitales indican que estás algo nervioso, pero también relajado. Es una respuesta interesante. Tu cuerpo parece estar dividido entre el estrés y la curiosidad. Ryan resopló, un poco avergonzado. No es fácil tener a una alienígena leyendo mis emociones. Alia soltó una risita suave. No es mi intención hacerte sentir incómodo, Ryan. Solo quiero entender mejor. En nuestra especie, nos comunicamos mucho a través de los latidos del corazón y la respiración, no con palabras. Para mí, este tipo de conexión es muy natural. Ryan se sintió extraño, pero de alguna manera no pudo evitar sentirse también agradecido. Aunque la situación era extraña, no podía negar que Alia estaba haciendo un esfuerzo por entenderlo, por adaptarse. Algo en él le decía que su relación con ella no se iba a quedar solo en un asunto de trabajo. La conexión que estaban comenzando a formar, por más compleja que fuera, parecía ser algo más profundo. Creo que necesito tiempo para asimilar todo esto, Alia, dijo Ryan finalmente, su tono más suave. Todo esto es nuevo para mí, pero no puedo negar que me intriga. Alia dejó el dispositivo en la mesa y se sentó frente a él, sus ojos brillando con una comprensión silenciosa. Entiendo, Ryan. No te pressures. Pero quiero que sepas que para nosotros, para mi especie, la conexión es algo que se construye, no se fuerza. Ryan asintió, aún sintiéndose un poco perdido, pero a la vez más dispuesto a explorar lo que estaban haciendo entre ellos. Sección 3. Una conexión más profunda. El sol de la tarde bañaba la sala en una cálida luz dorada mientras Ryan y Alia continuaban su conversación. La conversación había tomado un giro inesperado, algo más personal, algo que ambos sabían que cambiaría las dinámicas de su convivencia. Pero ninguno de los dos parecía querer retroceder. En el aire flotaba una tensión palpable, una que Ryan no podía ignorar. La fascinación por Alia y sus costumbres, por su forma de ver el mundo, había comenzado a transformarse en algo más profundo. Algo intrigante. Alia, sentada frente a él, lo observaba con una expresión suave pero decidida. Sus ojos azules brillaban como dos estrellas, y su piel lavanda reflejaba la luz del atardecer con un resplandor casi etéreo. Todo en ella parecía tener una elegancia innata, un movimiento fluido, un porte real. Había algo en su presencia que era casi hipnótico. Ryan, dijo Alia de repente, su voz cálida y suave como un susurro. Te he estado observando. No eres tan cerrado como los humanos suelen ser. Tú eres diferente. Hay algo en ti que me llama. Ryan levantó la mirada, sorprendido por la sinceridad de sus palabras. Por un momento, la habitación pareció volverse más pequeña, como si la distancia entre ellos se redujera al mínimo. Se sentía atrapado, no en una trampa, sino en una red invisible que tejía lentamente entre ellos. ¿Diferente? Ryan sonrió nerviosamente, sin saber cómo responder. No sé si soy tan diferente. Soy simplemente un tipo común tratando de sobrevivir en este chaos. Alia inclinó la cabeza levemente, su expresión reflejando una mezcla de fascinación y empatía. No, Ryan. Tú no eres común. No de la manera en que yo lo veo. He aprendido mucho de tu especie,
pero aún no entiende del todo la complejidad de los humanos. Ustedes se esconden tanto de sí mismos. Y de los demás. Ryan tragó saliva. Sentía que estaba ante una verdad que le tocaba muy adentro. Nos complicamos mucho las cosas, ¿verdad? Pensamos demasiado, analizamos. Nos asustamos de lo que sentimos. Alia sonrió, una sonrisa que parecía esconder algo más. Algo que solo él podía ver si realmente prestaba atención. Es curioso. En mi cultura, cuando sentimos algo, lo expresamos de inmediato. No hay miedo. No hay complicaciones. Solo aceptación. Ryan frunció el ceño, sintiéndose un poco vulnerable. ¿Cómo sabes si algo es real? Si no es solo un impulso. Alia se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de él. La cercanía entre ellos parecía aumentar con cada palabra. Porque lo sentimos, Ryan. La verdadera conexión no necesita palabras. La conexión entre dos seres. Es algo que se entiende con el cuerpo, con la respiración, con el corazón. Los Tyrians lo sabemos. ¿Y tú, Ryan? ¿No sientes algo más cuando estás cerca de mí? La pregunta quedó flotando en el aire como un eco. Ryan se quedó en silencio, luchando con sus pensamientos. Su mente quería rechazarlo, pero su cuerpo no mentía. Cada vez que Alia se acercaba, algo dentro de él se despertaba, una sensación que no podía ignorar. No se trataba solo de atracción física, había algo más, algo profundo, algo que no sabía cómo describir. Alia parecía haber leído sus pensamientos, o quizás era simplemente una habilidad natural de su especie. No tienes que decirlo, dijo suavemente, su voz casi como un canto. Sé lo que sientes. Es el mismo impulso que siento yo. El deseo de acercarnos, de entendernos, de más. Ryan tragó de nuevo, sus ojos fijos en ella, sintiendo su corazón latir con fuerza. Esto es demasiado para mí, Alia. No sé cómo manejarlo. Está bien, respondió ella, casi sin prisas, como si la calma fuera su segunda naturaleza. Nosotros los Tyrianos no forzamos nada. Las cosas deben fluir. Y yo estoy dispuesta a esperar. No tienes que decidir nada ahora mismo. Sus palabras le dieron algo de paz, pero también lo inquietaron aún más. Era un ofrecimiento tan sincero, tan simple, pero al mismo tiempo tan cargado de promesas. Alia parecía estar ofreciéndole un mundo diferente, una forma de ser en la que no había miedo, no había dudas, solo connection. Alia se levantó lentamente, su figura elegante moviéndose por la habitación. ¿Sabes, Ryan?, dijo, con un tono pensativo. Lo que más me intriga de los humanos es que, a pesar de las barreras que se ponen, tienen un potencial tan grande para amar. Aunque no lo sepan, su capacidad para conectarse es ilimitada. Ryan la miró, sintiendo una mezcla de confusión y fascinación. ¿Por qué estás tan segura de eso? Porque lo veo en ti, respondió ella con una sonrisa suave pero profunda. Lo veo cada vez que me miras, cada vez que dudas, cada vez que te alejas y luego regresas. Eres humano, pero más que eso, eres un ser que tiene todo el potencial para ir más allá. Antes de que Ryan pudiera responder, Alia se acercó a él y, con una delicadeza inesperada, le acarició la mejilla. No te preocupes. No tienes que comprenderlo todo de inmediato. Yo estoy aquí, y por ahora, eso es suficiente. Ryan quedó inmóvil, completamente absorbido por el momento. El contacto de Alia, suave y cálido, lo estaba invadiendo de una manera que nunca había experimentado. No sabía qué estaba pasando, pero algo en su interior le decía que no podía alejarse. No podía seguir negando lo que sentía. Gracias, murmuró Ryan, sintiendo como sus palabras se quedaban cortas para lo que realmente sentía. Alia le dio una última mirada, llena de comprensión, antes de retirarse hacia la ventana. Las respuestas vendrán, Ryan. Todo llegará a su debido tiempo. Pero por ahora, quédate conmigo. Disfrutemos del silencio. Y en ese instante, el mundo parecía detenerse, dejando que las palabras no dijeran más. Ryan y Alia estaban más cerca de lo que nunca habían estado, en una quietud que solo podía ser interrumpida por el latir de dos corazones que, en algún lugar entre las estrellas, comenzaban a encontrar su compás. Sección 4. El juego de las emociones. El aire estaba cargado de una tensión palpable cuando Alia y Ryan se encontraban en la sala principal de la casa. Los días pasaban entre risas nerviosas, intercambios culturales y momentos incómodos, pero cada vez era más claro que algo profundo se estaba forjando entre ellos. Cada conversación, cada gesto,
Cada pequeña interacción parecía estar revelando más sobre quiénes eran realmente. Alia estaba de pie cerca de la ventana, mirando el cielo que se oscurecía lentamente. La luz de la tarde se desvanecía, dejando paso a la oscuridad de la noche. Ryan la observaba en silencio, cautivado por la serenidad de su presencia. Era una mujer que parecía no tener prisa, que todo lo comprendía a su propio ritmo, y a pesar de sus diferencias, Ryan sentía que estaba aprendiendo más de ella que de cualquier otra persona que hubiera conocido. «¿Sabes?», dijo Alia de repente, rompiendo el silencio. «En mi planeta, no existe el concepto de ocultar las emociones. Si algo me gusta, lo digo. Si no me gusta, también lo digo. Para nosotros, eso es lo natural». Ryan se giró hacia ella, sintiendo la brisa fresca que entraba por la ventana abierta. «¿Y eso no complica las cosas? Quiero decir, si dijeras todo lo que piensas todo el tiempo, ¿no se volvería un caos?». Alia se rió suavemente, sus ojos brillando con un destello de diversión. «No, porque las palabras no son solo palabras para nosotros. Son una extensión de lo que somos. No tenemos miedo de expresarnos, no tememos las consecuencias de mostrar quiénes somos. Para ustedes, los humanos, parece que las emociones siempre deben estar bajo control, como si hubiera reglas para cada sentimiento». Ryan se sintió extraño, casi desarmado por la forma en que Alia hablaba tan abiertamente sobre algo tan íntimo como las emociones. «Es que no siempre es tan sencillo, Alia. A veces las emociones son complicadas. No sabemos si lo que sentimos es real o solo un impulso momentáneo. La gente tiene miedo de actuar según lo que siente, porque las consecuencias pueden ser grandes». Alia caminó hacia él, despacio, como si estuviera estudiando cada uno de sus movimientos. «Eso es lo que me intriga de ustedes. Ustedes complican todo, cuando en realidad las cosas pueden ser tan simples. El miedo a las consecuencias solo los aleja de lo que realmente quieren. Los humanos tienen miedo de lo que sienten, y por eso se niegan a vivir lo que podrían ser». Ryan la miró, sintiendo una mezcla de admiración y frustración. Es difícil no tener miedo cuando las emociones que sientes no se corresponden con las reglas que te imponen. ¿Cómo puedes estar tan segura de que todo lo que sientes es genuino? Alia se acercó más, tan cerca que él podía sentir el calor de su cuerpo. «Porque sé lo que siento, Ryan. Y no necesito justificarlo. Lo que tú sientes es tan real como lo que siento yo. Lo que pasa es que ustedes no lo reconocen hasta que ya es demasiado tarde». Ryan, con una mezcla de incomodidad y fascinación, dio un paso atrás. «No estoy seguro de que pueda ver las cosas como tú. Es todo tan directo». Alia sonrió de una manera enigmática, casi seductora. «Te aseguro que lo verás, Ryan. Solo necesitas permitirte sentir sin miedo. Eso es todo lo que te pido». La tensión entre ellos se hacía cada vez más densa, como si el aire a su alrededor estuviera cargado de electricidad. La mirada de Alia era intensa, como si estuviera buscando algo en él, algo que tal vez él mismo aún no entendía. Ryan sentía como su corazón aceleraba con cada palabra que ella decía, y por un instante, el mundo pareció detenerse. «¿Qué haría si te dijera que siento lo mismo?», dijo Ryan, su voz un susurro, casi inaudible. Alia se acercó aún más, tan cerca que casi podía oír el latido del corazón de Ryan. «Entonces, ¿por qué no lo dices? ¿Por qué no te dejas llevar por lo que sientes? Porque yo, Ryan, ya he dado un paso hacia ti. Solo falta que tú lo des también». Era un juego, y los dos lo sabían. Pero era un juego en el que las emociones se mezclaban con el deseo, el miedo con la atracción. Las palabras ya no eran suficientes para describir lo que sentían. Alia estaba desnudando sus pensamientos, sus deseos, y Ryan. Ryan no podía evitar sentirse atraído por esa sinceridad tan desnuda, tan clara. No importaba cuán complicado fuera, ni cuán aterrador fuera enfrentarse a todo eso. Algo en él lo empujaba a acercarse más, a dejarse llevar. Alia lo miró fijamente, como si estuviera esperando una reacción. La respuesta de Ryan, sin embargo, no llegó con palabras. En su lugar, sus manos se movieron hacia ella, y antes de que pudiera detenerse, sus labios encontraron los de ella en un beso suave pero cargado de emociones contenidas. Un beso que decía más de lo que las palabras nunca podrían expresar. Cuando se separaron, el aire seguía denso, pero ahora había una comprensión tácita entre los dos. Alia, con una sonrisa suave, susurró: «Lo sabía. Tú y yo no somos tan diferentes, Ryan. No tienes que temer lo que sientes. Ni yo». Ryan se quedó sin palabras, pero algo dentro de él había cambiado. Alia había desnudado no solo su cuerpo, sino también su alma. Ya no tenía miedo de lo que sentía,
aunque aún no comprendía completamente qué significaba todo esto. Lo único que sabía era que, de alguna manera, lo que comenzaba entre ellos no podía ser detenido. Sección 5. La profundidad de los sentimientos. Los días pasaban, y aunque la situación entre Ryan y Alia parecía ir encaminándose hacia algo más profundo, también empezaban a surgir nuevas complicaciones. Aquello que había comenzado como una simple convivencia entre un hombre humano y su ama de llaves alienígena se transformaba cada vez más en una relación compleja, cargada de emociones y descubrimientos inesperados. Sin embargo, a pesar de la cercanía, Ryan no podía evitar sentirse inseguro. Sus sentimientos por Alia eran innegables, pero el miedo a lo que eso implicaba lo envolvía con una niebla de incertidumbre. Una tarde, después de haber compartido una comida más relajada de lo habitual, Ryan se encontró sentado en el sofá, mirando a través de la ventana mientras el sol comenzaba a ocultarse. Alia estaba de pie en la otra parte de la sala, observando también el horizonte, pero sin mostrar signos de incomodidad. En ella había una calma profunda, una confianza que Ryan aún no lograba comprender completamente. «¿Sabes, Ryan?», dijo Alia, rompiendo el silencio, «he notado algo en ti. Algo que no logras reconocer, aunque lo sientes». Ryan giró hacia ella, un poco sorprendido por la seriedad en su tono. «¿Qué quieres decir?». Alia se acercó lentamente, sus movimientos siempre tan gráciles y llenos de una elegancia natural que Ryan no pudo evitar admirar. «Lo que pasa es que tú estás luchando contra algo dentro de ti. Tienes miedo de lo que sientes por mí, lo sé. Pero no deberías. Lo que está entre nosotros es algo real, Ryan, más real de lo que crees». Ryan sintió como su pecho se tensaba al escuchar esas palabras. No podía negar lo que sentía, pero había algo en su interior que aún le impedía avanzar. Algo que lo mantenía atrapado en un remolino de dudas. «No es tan sencillo, Alia. Nunca lo ha sido. Las emociones humanas son complicadas. Nosotros no tenemos la misma capacidad de simplemente dejar ir y actuar según lo que sentimos». Alia se detuvo frente a él, sus ojos fijos en los suyos, con una intensidad que le atravesó. «¿Por qué lo haces tan complicado? Si sientes algo, simplemente acéptalo. La vida es corta, Ryan, y las oportunidades como esta no se presentan todo el tiempo. ¿Realmente quieres seguir escondiéndote detrás de tus miedos?». Sus palabras lo golpearon con la fuerza de una revelación. Ryan cerró los ojos por un momento, tratando de procesar lo que le estaba diciendo. La idea de entregarse completamente a sus sentimientos lo aterraba, pero al mismo tiempo, algo dentro de él deseaba hacerlo. Algo en él quería romper las barreras que lo mantenían atrapado en su propia mente. «No quiero esconderme», dijo finalmente, su voz más suave, casi vulnerable. «Es solo que, no sé si esto tiene futuro. No sé si puedo seguir adelante con esto. Somos tan diferentes, Alia. Mi vida aquí, mi mundo, no encaja con el tuyo». Alia se inclinó hacia él, colocando una mano sobre su pecho. «Ryan, las diferencias no son barreras. Son lo que nos hace más interesantes, más completos. Y lo que siento por ti, lo que estás empezando a sentir tú por mí, eso no tiene nada que ver con lo que el mundo cree que debe ser. No importa de dónde venimos, ni qué nos hace diferentes. Lo que importa es lo que somos el uno para el otro, aquí y ahora». Ryan la miró fijamente, sintiendo una oleada de emoción recorrer su cuerpo. El miedo seguía ahí, pero algo en la expresión de Alia lo hacía sentirse más en paz. Era como si ella, con su mirada tranquila y su presencia inquebrantable, pudiera ver algo en el que él mismo aún no entendía. Algo que lo invitaba a dejar de luchar y simplemente aceptar lo que estaba pasando. Alia dio un paso atrás y se acomodó en el sillón junto a él, con una sonrisa ligera pero llena de significado. «Lo que quiero decir, Ryan, es que no tienes que hacerlo todo de una vez. No tienes que comprender todo ahora mismo. Solo quiero que dejes de temer lo que sientes y que te permitas sentir sin reservas. El futuro es incierto para todos, no solo para nosotros. Lo que importa es lo que decidamos hacer con el presente». Ryan se quedó en silencio. Sus pensamientos eran un torbellino. Todo lo que Alia decía parecía tan cierto, tan claro. Pero aún así, el miedo lo mantenía anclado en su lugar. ¿Y si se entregaba por completo y luego se arrepentía? ¿Y si sus diferencias, aunque fascinantes, al final resultaban ser un obstáculo insalvable? «Yo», comenzó a decir, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Alia lo miró, sin prisas, sin presiones. No necesitaba respuestas inmediatas. Sabía que él necesitaba tiempo, pero también sabía que el tiempo, de alguna manera, estaba de su lado.
Lo sé, Ryan. Lo sé, dijo suavemente. Solo quiero que sepas que estoy aquí, sin importar lo que elijas. No tienes que decidir todo ahora, ni mañana. Lo único que te pido es que no dejes que el miedo controle lo que sientes. Ryan suspiró profundamente, y por primera vez en días, sintió que podía respirar con claridad. No sabía lo que depararía el futuro, pero quizás, solo quizás, estaba comenzando a entender que el miedo, más que ser una barrera, era simplemente una parte del proceso. Alia se levantó lentamente y, antes de salir de la sala, se detuvo en la puerta. Nosotros no somos una historia común, Ryan, y no necesitamos que lo sea. Solo déjate llevar. Con esas palabras, ella salió de la habitación, dejando a Ryan solo con sus pensamientos, pero con una sensación de paz que antes no había experimentado. Aunque aún tenía miedo de lo que vendría, ahora sabía que, de alguna forma, no estaba solo en su incertidumbre. Alia estaba ahí, dispuesta a enfrentarlo todo junto a él. Sección 6. Creciendo juntos. Los días continuaron fluyendo, y la relación entre Ryan y Alia seguía transformándose a un ritmo que ninguno de los dos había anticipado. Lo que había comenzado como una convivencia incómoda y cargada de malentendidos, se había convertido en un vínculo complejo, donde la atracción, el respeto mutuo y una curiosa complicidad se mezclaban. Ambos comenzaban a comprender que, aunque sus mundos eran muy diferentes, algo más grande que sus diferencias los unía. Era una tarde tranquila cuando Ryan decidió finalmente tomar una decisión. Se encontraba en el jardín, mirando el horizonte, cuando Alia salió a su lado. La brisa cálida movía suavemente su cabello, y sus ojos brillaban con una calma tan profunda que Ryan no pudo evitar sentirse tranquilo también. Los dos estaban empezando a entenderse en formas que Ryan nunca había imaginado. Era como si su conexión fuera mucho más allá de la atracción física. Había una sutil armonía que los rodeaba. Alia, dijo Ryan, su voz llena de determinación, pero también de incertidumbre. He estado pensando en todo esto, en lo que me has dicho. Y, sabes, tienes razón. He estado luchando contra mis propios miedos durante demasiado tiempo. Alia se detuvo frente a él, observando sus ojos con una mezcla de expectación y ternura. Y ahora, quiero dejar de tener miedo, respondió Ryan con una sonrisa que intentaba transmitir más de lo que sentía. Quiero dejar de complicar las cosas y, aunque no entiendo todo lo que esto significa, estoy dispuesto a seguirte en este viaje. No sé qué pasará después, pero estoy listo para descubrirlo contigo. Alia no dijo una palabra, pero sus ojos brillaron con una luz suave, como si de repente todo el peso de las palabras de Ryan se hubiera convertido en algo tangible. Dio un paso hacia él, y, con la misma calma que siempre la caracterizaba, tocó su rostro con suavidad. Eso es todo lo que necesitaba escuchar, Ryan. La voluntad de explorar, de aceptarse mutuamente, sin temor. El resto, lo encontraremos en el camino. En ese momento, algo en el aire cambió. El mundo a su alrededor parecía desvanecerse en el fondo, mientras ambos se sumergían en una burbuja de comprensión mutua. Aunque las palabras se habían dicho, era en el silencio donde realmente residía la conexión más profunda. Ryan estaba listo para caminar hacia lo desconocido, y Alia, con su serenidad característica, estaba dispuesta a guiarlo. Las semanas que siguieron fueron un constante intercambio de conocimientos y emociones. Alia le enseñó más sobre su cultura, mostrándole las complejidades de su especie, sus tradiciones, sus costumbres. Ryan, a su vez, compartió más sobre el mundo humano, las sutilezas que los hacían únicos, las formas en que se relacionaban, se expresaban y se conectaban entre sí. Los dos intercambiaban enseñanzas, no solo sobre sus mundos, sino también sobre sus corazones. Sin embargo, a pesar de los avances, algo seguía acechando en el fondo de la mente de Ryan. El miedo, aunque más tenue que antes, nunca desapareció por completo. La realidad de lo que estaban creando, la magnitud de lo que significaba estar juntos, aún lo aterraba. Alia lo notaba, y aunque ella nunca presionaba, no podía evitar ver en los gestos de Ryan esa pequeña chispa de incertidumbre. Una tarde, mientras estaban sentados en el porche, Alia rompió el silencio. Ryan, sé que aún tienes dudas. Y está bien. Nadie espera que tengas todas las respuestas ahora mismo, pero quiero que sepas algo. Ella se giró hacia él, su mirada intensa pero compasiva. Lo que está sucediendo entre nosotros no es solo una curiosidad, ni una simple atracción. Es más que eso. Lo siento, y lo siento con una certeza que no puedo negar. Ryan la miró,
Su respiración se detuvo por un momento, como si todo se redujera a ese momento exacto. Lo siento también, Alia. No sé si puedo comprender completamente lo que esto significa para nosotros, pero lo que sé es que, cuando estoy contigo, me siento más yo mismo de lo que nunca me había sentido. Y eso es algo que no puedo ignorar. Alia sonrió suavemente, y de alguna manera, su sonrisa disipó las últimas nubes de duda que rondaban por la mente de Rayyan. Entonces, no te preocupes por lo que no entiendes. Lo entenderás a su debido tiempo. Solo necesitas confiar. Y por ahora, confiar es suficiente. Con una ligera risa, Rayyan miró a Alia, viendo no solo a la mujer que había transformado su vida, sino a alguien con quien realmente sentía que podía compartir todo. Sus miedos, sus dudas, sus deseos más profundos. En ese instante, Rayyan se dio cuenta de que no necesitaba tener todas las respuestas para ser feliz. No necesitaba comprender completamente el futuro, ni lo que vendría después. Lo único que importaba era estar allí, en ese momento, compartiendo lo que tenían. Lo sé, susurró él. En este momento, es todo lo que necesito. Alia sintió, satisfecha con su respuesta. Y, por primera vez, Rayyan se sintió completamente en paz. El miedo que antes lo había frenado se desvaneció como una sombra a la luz del sol. A su lado, Alia no era solo una criatura alienígena, no era solo una ayuda en su hogar. Ella se había convertido en alguien con quien compartía más que una vida diaria, alguien con quien compartía su alma. A partir de ese momento, Rayyan sabía que no podía seguir viviendo en el pasado, atado por miedos que ya no tenían sentido. Junto a Alia, estaba listo para caminar hacia el desconocido, con la certeza de que, juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. Sección 7. El desafío del corazón. La relación entre Rayyan y Alia estaba creciendo a un ritmo que ninguno de los dos había previsto. Sin embargo, mientras las barreras emocionales caían, nuevas pruebas comenzaban a aparecer, no solo dentro de sus corazones, sino también desde el exterior, donde las realidades del mundo real y sus diferencias culturales comenzaban a interponerse. Una mañana, Rayyan se despertó temprano. La casa estaba en silencio, pero él sabía que no por mucho tiempo. Alia estaba en la cocina, preparando el desayuno como siempre, con una habilidad que él ya había llegado a admirar. Pero esa mañana, algo en el aire se sentía diferente. La tensión que había estado creciendo entre ellos en los últimos días parecía haber alcanzado un punto crítico. Rayyan caminó hacia la cocina, y Alia, al ver que él se acercaba, dejó lo que estaba haciendo y se giró hacia él. Sus ojos azules brillaban con una intensidad que lo hacía sentirse vulnerable, pero a la vez, una profunda conexión se tejía entre ellos. Rayyan, comenzó Alia, su voz suave pero cargada de una seriedad que nunca había tenido antes. Hay algo que necesitamos hablar. Rayyan frunció el ceño, inquieto por el tono de su voz. ¿Qué pasa? Alia lo observó un momento, sus labios ligeramente curvados hacia abajo. He estado pensando mucho sobre lo que hemos estado construyendo. Sobre nosotros. Y hay algo que me preocupa. Rayyan dio un paso hacia ella, su corazón acelerando al pensar en lo que podría ser. ¿Qué pasa? Si es algo que me involucra, quiero saberlo. Ella vaciló por un momento, luego dio un suspiro. No se trata de ti, Rayyan. Se trata de todo esto. De nosotros. De nuestras diferencias. De la forma en que vivimos nuestras vidas, de cómo podemos reconciliar nuestros mundos. Rayyan se sintió como si un peso se hubiera colocado sobre su pecho. ¿Crees que nuestras diferencias son un problema, que no podemos seguir adelante por eso? Alia se acercó a él lentamente, su mirada fija y tranquila. No quiero que te malinterpretes. Estoy completamente comprometida con esto, con lo que tenemos. Pero, hay cosas que yo no puedo controlar. Cosas que ni siquiera sé si podemos cambiar. Tú vienes de un mundo que está tan lleno de reglas. Y yo vengo de un mundo donde esas reglas no existen. Si vamos a seguir adelante, debemos entender que nuestras culturas son como dos ríos que se encuentran, pero que no necesariamente tienen que fusionarse. Pueden seguir su curso, o pueden chocar. Rayyan la miró, la incomodidad empezando a formarse en su pecho. ¿Estás diciendo que todo esto podría no funcionar por esas diferencias? No, respondió ella, un poco más firme. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que debemos ser conscientes de lo que nos enfrentamos. Los dos tenemos una forma de ver el mundo que es fundamentalmente diferente. Y eso puede ser hermoso, pero también puede ser un desafío. ¿Tienes miedos, Rayyan? ¿Tienes barreras que no quieres cruzar? Y yo tengo un montón de cosas que no puedo cambiar de mí.
Si realmente queremos estar juntos, necesitamos aceptar eso. Aceptarnos tal como somos, sin tratar de cambiar lo que no podemos cambiar. El silencio entre ellos se alargó, pesado, mientras Ryan procesaba sus palabras. ¿Estaba él listo para enfrentarse a esa verdad? ¿Estaba dispuesto a aceptar sus propios miedos y barreras, y a cambiar la forma en que veía el mundo para poder estar con Alia? Yo no sé si puedo cambiar todo eso, dijo finalmente, su voz casi quebrada. Mi mundo, las expectativas que tengo, lo que se espera de mí. Es difícil, Alia. Pero lo que sé es que, cuando estoy contigo, no quiero que termine. No quiero perder lo que tenemos. Alia lo observó por un momento, su rostro suavizándose. Lo sé, Ryan. Yo también siento lo mismo. Pero no podemos ignorar lo que somos. No puedes seguir ocultando tus miedos y pensar que todo irá bien. Si esto va a funcionar, tenemos que ser completamente honestos. No solo contigo mismo, sino con nosotros. Ryan respiró profundamente, mirando a Alia con nuevos ojos. Ella tenía razón. Había estado escondido detrás de sus propios miedos, detrás de sus inseguridades. Había estado viviendo en una burbuja, pensando que podía seguir adelante sin enfrentar realmente lo que sentía. Lo prometo, dijo finalmente, su voz más firme ahora. Voy a ser honesto contigo. Y conmigo mismo. Alia sonrió suavemente, un brillo de orgullo en sus ojos. Eso es todo lo que pido, Ryan. Aceptarnos, tal como somos. Sin máscaras. Sin miedo. Ryan dio un paso hacia ella, sus corazones latiendo al unísono. Lo que está entre nosotros es real, Alia. Más real que cualquier cosa que haya experimentado antes. Y quiero saber qué pasa cuando dejamos que todo eso salga, sin más barreras. Alia lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de alegría y determinación. Entonces, Ryan, démosle una oportunidad. Porque lo que sea que tengamos, es algo que vale la pena. En ese momento, ambos sabían que lo que estaban a punto de enfrentar juntos no sería fácil. Había desafíos por delante, tanto internos como externos. Pero lo que sentían el uno por el otro era más fuerte que cualquier duda, y más importante que cualquier diferencia. Juntos, podrían superar lo que fuera, siempre y cuando siguieran siendo sinceros el uno con el otro. Ryan tomó su mano con firmeza, sintiendo como el miedo finalmente comenzaba a desvanecerse, reemplazado por la determinación de seguir adelante, sin importar lo que el futuro les deparara. El tiempo pasó, y lo que había comenzado como un encuentro lleno de incertidumbre y dudas, ahora se había transformado en una conexión profunda y verdadera. Ryan y Alia, aunque de mundos completamente distintos, habían aprendido a navegar juntos por los desafíos de sus diferencias. El miedo que antes los separaba, había dado paso a una comprensión más allá de las palabras, a una relación construida sobre la honestidad, el respeto y el amor sin barreras. Una tarde, mientras se encontraban en el jardín, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con colores cálidos y suaves. Alia estaba de pie junto a Ryan, mirando el horizonte, como si ambos pudieran ver el futuro que aún se extendía ante ellos, lleno de posibilidades, pero también de incertidumbre. ¿Sabes?, dijo Ryan, su voz tranquila pero llena de significado. Nunca imaginé que llegaría a esto. Que un día miraría atrás y vería todo lo que hemos recorrido. No sé qué nos depara el futuro, Alia, pero sé que lo que tengo contigo es lo único que realmente importa. Alia lo miró, su sonrisa suave y sincera, esa sonrisa que siempre había acompañado a sus palabras más profundas. Nosotros no necesitamos saber lo que nos espera, Ryan. Solo necesitamos confiar en lo que somos ahora. Lo que tenemos aquí, en este momento, es más que suficiente. Ryan asintió, tomando su mano con firmeza. No importaba lo que el futuro trajera. Habían encontrado algo que ni el tiempo ni las distancias podían romper. Una conexión que, aunque diferente y única, había demostrado ser tan real y fuerte como cualquier otra. Juntos, miraron el horizonte, sabiendo que, aunque sus caminos no serían fáciles, caminarían siempre uno al lado del otro. Sin miedo, sin barreras. Solo ellos, como lo que siempre debieron ser. Dos almas conectadas, más allá de lo físico, más allá de cualquier diferencia. La vida, al final, no se trataba de las reglas que uno seguía, ni de las expectativas que el mundo imponía. Se trataba de aprender a amarse, a aceptarse y a caminar juntos, a pesar de todo. Ryan y Alia ya no temían lo que vendría, porque lo que compartían era suficiente para enfrentar cualquier obstáculo que el universo pudiera poner en su camino.